Mis padres me pidieron que perdonara a mi hermana por seducir a mi prometido, y luego exigieron que cuidara de sus hijos o pagara a la mejor niñera. Por supuesto me negué, y empezaron a acosarme, así que... Mi nombre es Olivia. Ahora tengo 28 años, pero esta historia comienza cuando tenía 24, y mi propia madre me dijo que mi hermana pequeña se casaría con mi prometido, usando mi vestido de novia. Antes de contarles cómo ese único y desgarrador momento llevó a una viciosa campaña de acoso, una batalla judicial de alto riesgo y una demanda que cambiaría nuestras vidas, para siempre háganme un favor y díganme desde dónde están viendo esto en los comentarios. Es reconfortante saber que no estoy sola en esto. Todo comenzó con el sonido de una llave en la cerradura, ese clic familiar y reconfortante que siempre significaba que estaba en casa, a salvo. Salí del trabajo una hora antes con una migraña martilleando detrás de mis ojos como un tambor. Todo lo que quería era desplomarme en el sofá en los brazos de mi prometido Ethan. Llevábamos juntos 2 años perfectos, comprometidos durante 6 meses maravillosos. Éramos esa pareja la que se terminaba las frases, la que ya estaba planeando los nombres de nuestros futuros hijos. Mi vida parecía una película, y yo era la estrella. Pero el apartamento estaba en silencio cuando entré. Un silencio espeluznante. Había un suéter tirado sobre una silla, pero no era mío. Era de un tono de rosa que yo nunca usaría. Ethan, llamé, mi voz resonando ligeramente en la quietud. No hubo respuesta. Un nudo frío de pavor comenzó a apretarse en mi estómago. Era un sentimiento primario, un instinto de que algo estaba profundamente mal. Caminé por el corto pasillo hacia nuestro dormitorio, mis pasos sonando extrañamente fuertes en el suelo de madera. La puerta estaba entreabierta lo justo para que se escapara un hilo de luz, y fue entonces cuando lo oí. Una risita. No era mi risa, era aguda, familiar, y envió una onda de hielo por mis venas. Era la risa de mi hermana pequeña Zoe. Zoe, que acababa de graduarse de su cara universidad privada y vivía de nuevo en casa, encontrándose a sí misma. Zoe, a quien había ayudado con su currículum la semana pasada. Empujé la puerta, mi mano temblando tanto que apenas podía controlarla. Y entonces, mi mundo no solo se hizo añicos, dejó de existir. Estaban allí en mi cama enredados en las sábanas que yo había comprado bajo el techo que yo pagaba. La escena era tan fundamentalmente incorrecta que me rompió el cerebro. No podía procesarlo. Durante un largo segundo, todo lo que pude hacer fue mirar mi mente, un vacío ensordecedor de ruido blanco. Luego el vacío se llenó de una rabia al rojo vivo. No grité, no lloré. Fue algo más frío. Di media vuelta, marché hacia el armario y empecé a sacar cada una de las prendas de Ethan. Sus trajes, sus sudaderas favoritas, la ridícula camisa hawaiana que le encantaba. Llevé la brazada a nuestro balcón, el aire frío golpeándome la cara, y sin pensarlo 2 veces, lo tiré todo por la borda. Volví a por sus cosas, su bolso, su chaqueta, sus zapatos, y las envié volando tras las de él. Me paré en la puerta del dormitorio. Ahora se revolvían gritando mi nombre en susurros de pánico. Simplemente miré a las 2 personas en las que más había confiado en el mundo, mi rostro una máscara inexpresiva de traición. «Fuera», dije. Mi voz era baja, plana y más amenazante que cualquier grito. «Fuera de mi casa ahora mismo». Se fueron un patético torbellino de extremidades y excusas murmuradas. Cerré la puerta de un portazo y la bloqueé el cerrojo encajando en su lugar con un sonido de finalidad. Mis rodillas cedieron y me deslicé por la puerta hasta el suelo, mi cuerpo finalmente sucumbiendo a temblores violentos e incontrolables. Me abracé a mí misma tratando de mantener unidos mis pedazos rotos. Debería llamar a la policía, pensé vagamente. ¿No es esto algún tipo de violación? Pero antes de que pudiera formar otro pensamiento, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó. «Mamá». Una ola de alivio me invadió. «Vale», pensé jadeando en busca de aire. «Ella arreglará esto. Mamá sabrá qué hacer».
Me dirá que todo va a estar bien. Volví a ser una niña corriendo hacia mi madre con una rodilla raspada. Contesté el teléfono, mi voz un susurro roto. «Mamá, Olivia, ¿qué demonios te pasa?» Su voz fue un latigazo aguda y desprovista de toda calidez. «¿Cómo pudiste tirar las cosas de tu hermana por el balcón? Está absolutamente mortificada. Ethan está aquí. Nos lo contó todo». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Te lo contó todo?», pregunté, mi voz temblando de incredulidad. «¿Te dijo dónde estaba? ¿Te dijo que se estaba acostando con tu otra hija en la cama que comparto con él?» Hubo un instante de silencio gélido. «Zoe está muy sensible ahora mismo», dijo en tono defensivo. «Es joven, se confunde, y Ethan es un hombre muy guapo y encantador. Honestamente, Olivia, has estado tan centrada en tu carrera. Estas cosas pasan cuando descuidas una relación». Y ahí estaba. No solo una falta de consuelo, sino culpa. Era mi culpa. Quedé atónita, sin palabras. En ese momento me di cuenta de que no solo había perdido a un prometido. Me habían expulsado de mi propia familia. Me habían cerrado la puerta en la cara, y todos ellos estaban al otro lado. Para entender cómo mi propia madre podía ser tan cruel, hay que entender los cimientos sobre los que se construyó nuestra familia. Era una jerarquía simple y brutal. Estaba Zoe, el sol, alrededor del cual todos orbitábamos. Y luego estaba yo, una luna distante y funcional. Yo era la responsable, la práctica, la que simplemente se esperaba que se las arreglara. Los roles se establecieron temprano. Nunca olvidaré cuando tenía 16 años. Trabajé todo un verano en un restaurante grasiento para ahorrar para mi primer coche. Compré un sedán de 10 años fiable pero feo. Estaba muy orgullosa de él. 2 meses después, para el cumpleaños 17 de Zoe, mis padres pidieron un préstamo y le compraron un convertible rojo brillante completamente nuevo. «Ella simplemente se merece algo bonito y seguro, cariño», había dicho mi padre dándome una palmada en el hombro, como si eso lo explicara todo. Mi independencia ganada con tanto esfuerzo se sentía como un castigo al lado de su privilegio regalado. Esta dinámica definió nuestras vidas. Conseguí becas y tuve 3 trabajos para terminar la universidad estatal sin deudas. Zoe fue a una prestigiosa universidad privada, y mis padres pagaron con orgullo su matrícula, contándole a todo el mundo los sacrificios que estaban haciendo por su futuro. No se mencionó mi propio fondo universitario, que había desaparecido misteriosamente para apoyar sus mejores oportunidades. Cuando finalmente conocí a Ethan, pensé que era mi escape. Era amable, ambicioso, y me amaba por mi empuje. Cuando se lo presenté a mi familia estaban extasiados. Mi madre me llevó a un lado y susurró: «Es un partidazo, Olivia. No lo arruines». Ahora veo que no me estaba dando un consejo. Me estaba dando una advertencia. No te centres tanto en tu carrera que pierdas este preciado trofeo. Zoe, por su parte, había estado extrañamente callada esa noche, sus ojos siguiendo cada movimiento de Ethan. Había confundido su silencio con timidez. No lo era. Era observación. Estaba evaluando el activo, esperando el momento adecuado para una adquisición hostil. El único lugar donde alguna vez me sentí verdaderamente vista fue en el trabajo. Mi empresa tenía un fantástico programa de mentoría y al principio de mi carrera me emparejaron con un director senior, un hombre formidable llamado señor Harrison. Era agudo, exigente, pero increíblemente justo. Recuerdo uno de mis primeros grandes proyectos. Cometí un error de cálculo que nos costó una pequeña cuenta. Mi jefe directo me humilló públicamente en una reunión de equipo. Fui a casa queriendo renunciar. Al día siguiente el señor Harrison me llamó a su cavernosa oficina. Estaba segura de que me iban a despedir. Me hizo un gesto para que me sentara. «He oído lo que pasó en la reunión», dijo con voz tranquila. «Tu jefe se pasó de la raya. Pero déjame decirte algo sobre los errores, Olivia. Los errores son datos, no son fracasos.
Son simplemente piezas de información que te dicen qué no hacer la próxima vez. Reconoce los datos, aprende de ellos y sigue adelante. Nunca dejes que la reacción de otra persona defina tu valía. Sus palabras fueron un salvavidas. Era el tipo de guía poderosa y validadora que siempre había anhelado de mi propio padre, pero que nunca recibí. Esa validación estaba a un universo de distancia de la llamada telefónica que recibí 1 hora después de que mi mundo implosionara. Mi madre volvió a llamar. Su voz había cambiado. La ira había desaparecido reemplazada por un tono escalofriantemente tranquilo y práctico que era 1000 veces más cruel. Olivia, comenzó, tu padre y yo hemos estado hablando y necesitamos que seas razonable. ¿Razonable? Solté con dificultad una risa histérica burbujeando en mi garganta. Sí, todos los depósitos para la boda han sido pagados. El lugar, el catering, el florista, todo es no reembolsable. Fue una parte significativa de nuestros ahorros. No podemos simplemente tirar ese tipo de dinero. Mi sangre se heló mientras empezaba a entender a dónde quería llegar. ¿Qué estás tratando de decir, mamá? Estamos diciendo que la boda sigue en pie, declaró como si anunciara el tiempo. Es la única solución lógica. Solo habrá un pequeño cambio. Tomó aliento. Zoe ocupará tu lugar como la novia. Usará tu vestido. Le queda perfecto. Me quedé en completo silencio. Mi cerebro simplemente no podía procesar el nivel de traición. No solo estaban perdonando a Zoe, la estaban ascendiendo. Le estaban entregando toda mi vida en bandeja de plata, y se esperaba que yo me hiciera a un lado con elegancia. Esto es lo mejor, Olivia, continuó su voz, suavizándose en ese ronroneo empalagoso y manipulador que usaba cuando quería salirse con la suya. Seamos honestos, siempre ha sido un poco difícil. Tan centrada en el trabajo. Ethan y Zoe tienen una conexión real y apasionada. Se puede ver. Tú eres la fuerte. Estarás bien. No seas egoísta con esto. Piensa en la familia. Colgué el teléfono. No dije ni una palabra más. La fría claridad que me invadió fue absoluta. Esto no era una familia. Era una entidad transaccional y yo acababa de ser considerada una mala inversión. Así que liquidé mis activos. Me levanté, fui a mi portátil y comencé la demolición sistemática de mi antigua vida. Bloqueé a todos los miembros de la familia en todas las plataformas. Abrí una nueva cuenta bancaria. Pasé los 2 días siguientes al teléfono una versión fría y robótica de mí misma. Cancelé el lugar. Cancelé el catering. Cancelé la banda. Cada depósito que podía ser reembolsado lo había desviado a mi nueva cuenta secreta. Terminé mi contrato de arrendamiento, aceptando pagar la penalización. Hice 2 maletas con las únicas cosas que eran verdaderamente mías: mis títulos, mi portafolio de trabajo, mi ropa y una pequeña caja de fotos de antes de Ethan. Todo lo demás, los muebles que habíamos elegido, los utensilios de cocina, la vida que se suponía que debíamos construir, lo dejé atrás. Era un barco fantasma, y yo lo estaba abandonando. Salí de ese edificio y nunca miré hacia atrás. No fue una ruptura. Fue una amputación. Los siguientes 3 años fueron mi travesía por el desierto. El dolor de lo que hicieron era un horno rugiente constante dentro de mí, y mi única opción era encontrar algo que quemar. Así que quemé ambición. Quemé noches tardías y mañanas tempranas. Vertí cada onza de mi ser en mi carrera, porque era lo único que quedaba que era verdaderamente mío. Era la única relación que no me traicionaría. Mi primer ascenso a gerente senior vino con un salario que me dejó sin aliento. Por primera vez, sentí el terreno sólido de la verdadera independencia financiera bajo mis pies. Recuerdo haber visto las fotos de su boda en línea unos 6 meses después de que todo sucediera. Un amigo de un primo las había publicado. Allí estaba Zoe radiante con el vestido de novia con el que yo había llorado lágrimas de alegría cuando me lo probé por primera vez. Allí estaba Ethan sonriendo a su lado,
y rodeándolos estaban mis tíos, tías, primos, toda mi familia. Estaban todos allí sonriendo, celebrando sobre la tumba de mi corazón. Todos sabían la historia, y todos eligieron un bando. El dolor fue agudo, pero yo estaba en mi escritorio trabajando en un análisis de fusión de alto riesgo. Tomé ese dolor agudo y lo convertí en concentración. Trabajé durante 36 horas seguidas, cerré el trato y recibí una felicitación del señor Harrison. Hubo momentos de soledad profunda y aplastante. Recuerdo estar enferma de gripe, aproximadamente un año después, acostada en mi pequeño apartamento estudio, demasiado débil para siquiera preparar té. No tenía a quién llamar. El aislamiento era un peso físico. Revisé mi teléfono viendo fotos de mi madre, sosteniendo al primer hijo de Zoe, mi sobrino, un niño que nunca conocería. El impulso de llamar, de rogar por una migaja de conexión, era abrumador. Pero luego miré la impresión enmarcada del éxito de mi primer gran proyecto en solitario en mi pared. Yo había hecho eso. Yo. Sola. Dejé el teléfono, tomé un medicamento y esperé a que la fiebre bajara. Mi título cambió. Directora senior. Mi pequeño estudio se convirtió en un apartamento de una habitación con un pequeño balcón. Después de otro año agotador y un proyecto que revolucionó nuestra logística internacional, se convirtió en un extenso apartamento de esquina con una vista que me dolía el corazón por su belleza. El señor Harrison se había convertido en el director ejecutivo de la empresa y nunca me olvidó. Vio mi impulso implacable y lo recompensó. 3 años después del día en que salí de mi antigua vida, fui nombrada vicepresidenta de Estrategia Global, la vicepresidenta más joven en los 100 años de historia de la empresa. Mi salario era ahora algo que nunca podría haber soñado. Había construido una nueva vida, una fortaleza de éxito que no podían tocar. Y entonces, después de 3 años de bendito e ininterrumpido silencio, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Mi política era ignorarlos, pero un extraño impulso me hizo contestar. Olivia. La voz era vacilante, acuosa. Era mi madre. Soy yo, cariño. No dije nada. Mi garganta estaba demasiado apretada para formar palabras. Te extrañamos, susurró. Tu padre... Oh, Olivia no está bien. Es su corazón. Se desmayó esta mañana. Está en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital St. Mary's. Los médicos no saben. Está preguntando por ti. Por favor, solo ven a verlo. Podría ser tu última oportunidad. El pánico frío y absoluto borró 3 años de muros cuidadosamente construidos. Mi papá. ¿Y si se estaba muriendo? ¿Y si mi último recuerdo de él era su rostro pasivo, mientras me robaban la vida? La idea de un funeral de arrepentimientos finales era más de lo que podía soportar. En contra de cada instinto que gritaba en mi cuerpo, susurré: estaré allí. Conduje al hospital aturdida, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Corrí al vestíbulo principal con el corazón palpitando y la llamé de nuevo. ¿Dónde estás? ¿En qué habitación? «Oh, ¿estamos tomando un café abajo en la cafetería principal?», dijo su voz de repente despreocupada. «Ven a reunirte con nosotras aquí». Doblé la esquina hacia la cafetería y mi sangre se convirtió en hielo. Allí estaban todos ellos, mi madre, mi padre luciendo bronceado y perfectamente saludable. Zoe y un Ethan con aspecto barrigón, y persiguiéndose alrededor de su mesa, había 2 pequeños niños gritones. No era una emergencia médica, era una emboscada. La amargura que subió por mi garganta fue tan ácida que casi me hizo vomitar. «No está enfermo», dije con voz plana. Mi madre tuvo el descaro de parecer avergonzada por una fracción de segundo. «No sabíamos de qué otra manera hacer que vinieras a hablar con nosotros», murmuró revolviendo su café. Pasaron los siguientes 10 minutos dando una clase magistral de prepotencia. A mi padre lo habían despedido. Los turnos de enfermería de mi madre no eran suficientes. Zoe era ama de casa
y las comisiones de ventas de Ethan se habían agotado. Estaban ahogados en deudas. Contaron una historia de desdicha, terminando mirándome expectantes. Ethan habló por primera vez, su voz débil. «Estamos en una situación difícil, Liv». Entonces, Zoe, la arquitecta de mi miseria, me miró, sus ojos desprovistos de vergüenza. «Necesito conseguir un trabajo, pero no puedo pagar el cuidado de los niños. Estábamos pensando, ahora tienes ese apartamento enorme. Podrías cuidar a los niños un par de días a la semana. Sería una gran manera de que finalmente conozcas a tu sobrina y sobrino». Sonrió una sonrisa dulce y venenosa. «O si es demasiado problema, podrías pagar una niñera a tiempo completo. La mejor, por supuesto. Con tu salario ni siquiera lo notarías». Los miré. Miré a los dos niños inocentes que eran producto de esta disfunción tóxica, y empecé a reír. No fue un sonido de humor, fue el sonido de una cerradura rompiéndose, de una cadena partiéndose. Fue el sonido de mi último ápice de obligación familiar convirtiéndose en polvo y volando por los aires. «No», dije la única palabra cortando su parloteo. Me levanté mi silla raspando contra el suelo. «Absolutamente no». Los miré a cada uno por turno. Esta es la familia que eligieron. Esta es la vida que construyeron juntos. Pueden averiguar cómo pagarla juntos. Me di la vuelta y salí dejándolos sentados en un silencio atónito. Sentí sus ojos en mi espalda, pero por primera vez no importaba. Pensé que ese era el final. Pensé que mi no era un punto final a una larga y dolorosa oración. Pero estaba equivocada. Era solo una coma. Su desesperación se agrió hasta convertirse en algo oscuro y vicioso. La campaña en redes sociales fue la primera andanada. Mi madre publicó largos y divagantes ensayos sobre su hija desagradecida y de corazón frío que acaparaba su riqueza mientras su familia sufría. Crearon una página de recaudación de fondos en línea con una foto mía de mi graduación universitaria, contando una historia sobre cómo habían sacrificado todo por mi educación solo para ser abandonados. Mis tías y primos la compartieron añadiendo sus propias opiniones sobre cómo siempre había sido egoísta. Luego llevaron la lucha a mi puerta. Empezaron a aparecer en mi lujoso edificio de apartamentos, llamando a mi interfono sin descanso, obligando a los porteros a llamar a seguridad. Una noche mi madre y Zoe simplemente acamparon en el vestíbulo, llorando a cualquiera que quisiera escuchar sobre su cruel hija de arriba. Fue una calculada actuación de victimismo. La gota que colmó el vaso fue cuando vinieron a mi oficina. Mi madre y Zoe, vestidas con sus mejores galas, entraron en el vestíbulo de mármol y cristal de mi sede corporativa. Exigieron verme, y cuando la recepcionista se negó educadamente, montaron una escena lamentándose de cómo su hija se había vuelto en su contra por el dinero y el poder. Fue una producción teatral de 5 estrellas y terminó con 2 guardias de seguridad escoltándolas fuera. A la mañana siguiente fui convocada a la oficina del señor Harrison, la oficina de la esquina del último piso con vistas a toda la ciudad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Ya está, era un lastre. «Olivia, siéntate», dijo con el rostro inescrutable. Mi asistente ejecutivo me dio un informe completo sobre el altercado en el vestíbulo de ayer. Esto viene después de que mi oficina, así como las de otros 3 miembros de la Junta, ha estado recibiendo correos electrónicos anónimos durante el último mes. Deslizó una carpeta sobre el pulido escritorio de caoba. Alegaban que tu rápido ascenso fue resultado de relaciones inapropiadas con el personal directivo. Afirman que has estado malversando fondos de la empresa. Afirman muchas cosas. Abrí la carpeta con las manos temblando. Las impresiones de los viles correos electrónicos anónimos me hicieron sentir enferma. Nosotros, por supuesto, realizamos una discreta auditoría interna en el momento en que llegó el primer correo electrónico. Continuó su voz endureciéndose. Era todo como se esperaba, basura infundada y difamatoria. Olivia, esto ya no es un drama familiar. Es una campaña coordinada de acoso y difamación. Eres vicepresidenta de esta corporación. Un ataque a tu carácter
Es un ataque a la integridad de esta empresa. Protegemos nuestros activos. ¿Tienes un abogado personal? Negué con la cabeza muda de conmoción y una extraña y creciente sensación de esperanza. Ahora lo tienes, dijo empujando una tarjeta de visita sobre el escritorio. Se llama David, es un bulldog, es el mejor litigante de la ciudad. El departamento legal de la firma se encargará de los honorarios. Quiero que pases a la ofensiva. Quiero que acabes con esto permanentemente. Conocer a David fue como respirar aire fresco después de estar encerrada en una habitación tóxica. Era agudo, centrado e irradiaba una intensidad tranquila. Le expuse toda la sórdida historia desde el día de la traición hasta la escena en el vestíbulo. Le di la carpeta del señor Harrison, las capturas de pantalla, las grabaciones de seguridad. Escuchó sin interrupción su expresión, volviéndose más sombría con cada detalle. «Nos han hecho un regalo, Olivia», dijo cuando terminé. «Un gran y hermoso regalo envuelto en papel legal. Esto no es solo una orden de alejamiento, es una demanda civil ganada de antemano, difamación, calumnia, interferencia dolosa en los negocios. Nuestro trabajo no es solo ganar, es hacerles entender, en el único lenguaje que parecen comprender, dinero y consecuencias que sus acciones son inaceptables». La sala del tribunal era exactamente tan intimidante como había imaginado. Mi familia se acurrucaba al otro lado con un defensor público de aspecto nervioso. Zoe subió al estrado primero, deshaciéndose en lágrimas ensayadas, pintando un cuadro de una joven ingenua que cometió un error y una hermana mayor cruel que nunca la perdonó. El contrainterrogatorio de David fue quirúrgico. Desmanteló su historia pieza por pieza, atrapándola en una mentira tras otra sobre los plazos y su conocimiento de mi compromiso. Luego vino mi madre. Estaba desafiante, presentándose como una matriarca amorosa que intentaba mantener unida a su familia. «Entonces, en su opinión, señora Smith», preguntó David con calma, «la comodidad emocional de su hija menor era más importante que la santidad del compromiso y el hogar de su hija mayor. Una madre hace lo que tiene que hacer por sus hijos», resopló. Su arrogancia fue su perdición. El momento culminante fue el señor Harrison. Subió al estrado un pilar de poder corporativo e integridad. Detalló con calma la campaña de acoso, utilizando términos como integridad de marca, protocolos de seguridad ejecutiva y deber fiduciario. Explicó el costo financiero de la auditoría interna y el daño potencial a la confianza de los accionistas cuando un ejecutivo clave es atacado. No era solo mi jefe, era un guerrero del orden corporativo, y mi familia era el bárbaro a las puertas. Finalmente fue mi turno. El defensor público intentó pintarme como un dragón vengativo, acaparando mi riqueza. «¿No es cierto, señorita Olivia?», se burló, «que abandonó a su familia, que con su enorme salario no pudo dar ni un centavo a su hermana en apuros?» Miré más allá de él, haciendo contacto visual con la jueza. Hablé no al abogado, sino a la sala al registro oficial. «Familia», dije, mi voz tranquila, pero resonando en la sala silenciosa, «no es una obligación con la que se nace, es una relación que se construye. Se basa en la confianza, el respeto y la seguridad. Las personas sentadas allí no solo rompieron mi confianza, la demolieron. Tomaron mi hogar, mi futuro, mi sentido de seguridad, y se lo entregaron a otra persona como un regalo de fiesta. Me enseñaron que la sangre no es un vínculo, es simplemente un hecho biológico. No abandoné a mi familia. Escapé de un entorno tóxico que me estaba asfixiando, y todo lo que tengo hoy lo construí yo misma, no sobre una base que ellos me dieron, sino de las cenizas de la vida que ellos quemaron. La jueza era una mujer de aspecto severo de unos 60 años. Escuchó todo con el rostro impasible. Cuando llegó el momento del veredicto, miró por encima de sus gafas a mi familia. «He escuchado el testimonio durante 2 días», comenzó su voz nítida.
Este tribunal no ve una riña familiar, ve un caso de libro de texto de abuso narcisista seguido de una campaña de acoso y difamación que es a la vez impactante y maliciosa. Concedió la orden de alejamiento permanente. Luego se refirió a la demanda civil por daños y perjuicios relacionados con la difamación, la imposición de angustia emocional y la interferencia dolosa en los negocios. Este tribunal concede a la demandante, la señorita Olivia, la suma de $115,000. Un jadeo colectivo recorrió el lado de mi familia en la sala. Zoe soltó un grito ahogado. Mi madre se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia morada. «No puede hacer esto. Es nuestra hija». La jueza golpeó su mazo, el sonido restallando como un látigo. «Orden. Quiero orden en mi tribunal». Miró fijamente a mi madre. «Y por ese arrebato la declaro en desacato al tribunal. Eso será una multa adicional de $5,000». Luego miró a Zoe, que ahora sollozaba abiertamente. «Usted también otros $5,000». Luego a mi padre, que estaba sentado allí boquiabierto. «Y usted, señor, por su complicidad en este circo, $5,000». El silencio que siguió fue el silencio más profundo que he oído jamás. Fue el sonido de la derrota total y absoluta. Fue el sonido de la justicia. En el pasillo de afuera, mi madre hizo un último intento desesperado. Me agarró del brazo, sus uñas como garras. «Somos tu sangre», siseó su rostro contorsionado por el odio. «Nunca jamás escaparás de eso». Mi padre estaba detrás de ella, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. «Olivia, por favor», comenzó débilmente. Lo ignoré. Miré la mano de mi madre en mi brazo y luego la miré a los ojos. Con suavidad pero con firmeza, le quité los dedos de encima. Mi voz era tranquila, desprovista de toda emoción. «La sangre es un hecho biológico nada más», dije. «La lealtad, el amor, el respeto. Esas son elecciones. Y todos ustedes hicieron sus elecciones hace mucho tiempo. Adiós, señora Smith». Usar su apellido formal fue la ruptura final. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, el sonido de su desesperación desvaneciéndose detrás de mí. Eso fue hace 2 años. La orden de alejamiento funcionó. El silencio fue inmediato y absoluto. Aproximadamente 1 año después del veredicto, recibí un correo electrónico de una nueva dirección. Era de mi padre. 5 palabras cortas. «Lo siento, he fallado». Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Era lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría. No respondí. Creé una nueva carpeta en mi correo electrónico, la llamé «El pasado», y moví su mensaje a ella. Luego volví al trabajo. El perdón, aprendí, es un asunto privado. Se trata de dejar ir la esperanza de un pasado diferente, no de dejar que personas tóxicas vuelvan a tu presente. Mi vida ahora es tranquila y es hermosa. Mi trabajo continúa desafiándome y satisfaciéndome. Comencé un programa de mentoría dentro de mi empresa para mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos, tratando de ser el señor Harrison que podrían necesitar. Tengo un grupo pequeño y unido de amigos, mi familia elegida. Hacemos cenas, vamos de viaje de fin de semana y nos apoyamos mutuamente. Incluso estoy saliendo con alguien. Es lento, es cauteloso, pero es esperanzador. Mi apartamento ya no es una fortaleza, es un santuario. En la pared de mi estudio hay un mapa del mundo enorme y hermoso, cubierto de alfileres de los lugares en los que he estado. A veces, cuando estoy planeando mis próximas vacaciones, cierro los ojos y lanzo un pequeño dardo de punta blanda. Donde quiera que caiga, desde la Patagonia hasta Kioto, ahí es donde decido ir después. El pasado es un capítulo cerrado legal y emocionalmente. Mi futuro es un mapa abierto, un mundo de posibilidades, esperando ser explorado, y yo soy la que sostiene el dardo.